Siguen las tormentas, hoy bajan las temperaturas, un día, 2 días, se agradecen, pero vamos, era una cosa pues relativamente breve. En Madrid, de todas maneras, nos quedamos ya en 28 grados, estábamos en 36, 37 ayer, 9 grados no está mal, pena que sea breve. La máxima nacional en Palma de Mallorca, 39 grados y la humedad de esa bella ciudad, o sea, tremenda. Y la mínima en Ávila, 13 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es. Bueno, el caso de Bolaños es en realidad varios casos resumidos. Pero ayer, viendo al rufián y otros rufianes, por ejemplo, la señora portavoz del gobierno, metiéndose en unos ciscos, en unos charcos, en unos fangos y en unos bulos, que válgame Dios, pero ¿qué vamos a esperar de Pili Juerga? Pues todo menos alegría. Bien. Pero el caso Bolaños es que es tan evidente, y además antes hemos escuchado, se puede escuchar, se le ha olvidado a Bolaños que se le puede escuchar tomándole el pelo al juez instructor. Pero por donde ayer Rufián, el distinguido jurista, como Pilarín, o sea, Rufián es un necio de cabo a rabo y un jeta. Pero ¿qué es lo que oye? Que el Supremo se puede cargar la imputación de Bolaños. Bueno, yo no sé lo que va a hacer el Supremo. Ya hizo una gorda, estando Marchena, que fue lo de que no era rebelión contra el orden constitucional, lo de Cataluña. Esa mancha la llevarán toda su vida, Marchena y sus unánimes. Pero ahora viene otra cosa propicia, como está boicoteando cuando declara, tomándole el pelo al juez de instrucción, puede decir, bueno, es que no me lo motiva, pero ustedes han escuchado. ¿Ustedes han escuchado en el interrogatorio? Porque da la impresión de que algunos no quieren escuchar el interrogatorio. El interrogatorio es de un matón de la política, que es Félix Bolaños, a un juez instructor corriente y moliente del cuarto turno, que se jubila en unos meses, y no tiene aldabas, no tiene protección, de sus, no sé si pares o impares. Y creen que el Supremo, que es de más categoría, pero también más político, pues en este caso va a promediar, diciendo que bueno, no está suficientemente motivado. No está suficientemente motivado. Vamos a ver, ¿qué eran esos 2 delitos? Hace 3 meses lo contó, lo denunció y se lo anunció Cayetana Álvarez de Toledo. Vanessa. Sí, el 19 de marzo concretamente lo vaticinó cuando se conoció que Bolaños comparecería el 16 de abril. Cuidado, no vaya a incurrir por falta de práctica en un delito de falso testimonio. Precisamente el juez Peinado considera que en aquella declaración como testigo Bolaños omitió con reticencias maliciosas, dice, las correctas contestaciones que respondieran a una verdad que conocía. Jamás, nunca declaré tal cosa. El vídeo de mi declaración es público, cualquiera de ustedes lo puede comprobar. Pues precisamente los audios de esa declaración del pasado 16 de abril, Peinado pregunta expresamente y tras unos minutos tensos de evasivas, el magistrado decide suspender la sesión y emplazar al ministro a salir de la sala a averiguar los datos. ¿Quién tenía o podía tener competencias o facultades para proponer el nombramiento de doña Cristina Álvarez? Sí, en este rato he podido gestionar lo que me ha pedido como testigo y he hablado con el gabinete de la presidencia del gobierno y he hablado con la Secretaría General y me han dicho que efectivamente el puesto de la señora Álvarez pertenece al gabinete de la presidencia del gobierno y me han dicho que hay una persona que es el responsable de la coordinación del personal de Palacio que además ha emitido un certificado que ya se ha enviado a su señoría y que ya obra en autos, este certificado de la persona. ¿Y le ha facilitado los datos sin perjuicio de que nosotros lo constatemos en la sede judicial? El nombre se refiere de esta persona, sí, Raúl Díaz. ¿De quién dependía Raúl Díaz? Dice, he preguntado, ¿pero qué eras tú, el jefe? El de Raúl y los Raúles. ¡Qué jeta! Esto es como Sánchez cuando dice que está muy decepcionado porque es que hay que ver lo que se roba en su entorno.
Fíjate lo de Cerdán, qué disgusto más grande. Antes Ábalos, siempre Coldo, además Begoña, también su hermano. Y por supuesto Bolaños. Pero hombre, haciéndose el longuis, que lo tiene que mandar a buscar el dato, que por supuesto lo tenía de memoria. Bolaños se ha convertido en un monstruo, pero no es un imbécil. Eso es lo peor. Pero ojo ahora. Bolaños asegura que está tranquilo y que confía en el Supremo, según nuestro diario, porque en primer lugar el Gobierno busca emular el precedente de Juan José Güemes para evitar que se admita la exposición razonada de Peinado en el Supremo. Y lo hacen buscando en ese documento errores como, por ejemplo, que se mencione el tanatorio de Begoña Gómez cuando quería referirse a la capilla ardiente de su padre. Bien, el caso pueden buscar lo que quieran y una falta de ortografía sí la hay. Bueno, en este Gobierno no sabrán distinguirla a la falta de lo que no es falta. Pero hay dos cuestiones. Habla de dos presuntos delitos. Malversación de fondos públicos. ¿Se malversó dinero público? Evidentemente. Se han publicado, están publicados, hoy aparecen en la prensa para que incluso sus señorías del Supremo lo lean. Para que no digan, no, pero nos atenemos solo a esto. No. Que los árboles no te impidan ver el bosque. No. Ahí está el documento pidiendo dinero privado dinero de Reales Seguros, por ejemplo, entre otros, que saqueaban desde Moncloa, una señora que pagada con dinero público. Otra de las cosas que dijo Cayetana en otra intervención sobre lo mismo, dijo, la diferencia entre Begoña y Melania es que Melania capta dinero privado para uso público. Y en cambio, Begoña coge dinero público para uso privado. En este caso, para pedir que financiaran su cátedra de tomadura de pelo, una tía que no pasó del bachiller y que se pone catedrática nada menos, gracias a la corrupción del rector Goyache y toda la patrulla de la Complu, por cierto. Bueno, no toda, porque una parte se negó a esa chapuza infecta, pero ahí está. ¿Eso no es malversación? Pues claro que es malversación. En cuanto al falso testimonio, pero hombre, si lo acabamos de ver, si sigue mintiendo. Si es que mentir en este gobierno es como respirar. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Pues no lo sé. Vamos a ver si Rubén Fernández, que está allí en la escena del crimen, como dirían los clásicos. Rubén, muy buenos días. Muy buenos días. A pesar de que Bolaños parecía como aliviado, había algo en él que no se le veía del todo confiado, ¿no? Sí, bueno, porque la verdad es que esto va ahora al Supremo, la Sala Segunda. En el Gobierno sí que admiten que tienen una alta confianza en que, bueno, pues al final se ha rechazado esta exposición razonada, pero también sí que reconocen luego en privado algunos que depende también mucho del magistrado, ¿no? Ellos se inclinan porque esperan que sea, por ejemplo, Ana Ferrer o Martínez Arrieta quien, bueno, pues sea el encargado de tratar este caso para que no se admita, pero la verdad es que ayer, tanto en el Gobierno como en Bolaños, sí que había un cierto cansancio, agotamiento, nos reconocen porque están cansados ya de estar replicando a Peinado. Bueno, la verdad es que tampoco es el Gobierno quien tiene que estar replicando a un juez, pero bueno, sí. Dicen que están agotados de este caso, de esta instrucción, que dicen que se les está haciendo muy larga, y a la vez sí que reconocían que hay ciertos errores, afirman, de bulto, que creen que les puede facilitar que se rechace esta exposición. Pero yo es que cuanto más veo los errores de bulto, es que veo que aquí el error de bulto es que han malversado dinero público y han perpetrado, no uno, varias veces, en varios momentos, falsos testimonios. Si además lo que había anunciado Cayetana se ha cumplido punto por punto. Y luego esto de que no era la capilla ardiente y no el tanatorio, váyame usted, con esas sutilezas a freír espárragos. Hay una cosa de más, es posible que no conociera a Raúl Díaz, el superior de Raúl Díaz, o sea, Bolaños. Pues la verdad lo que nos decían ayer en el Gobierno era una versión bastante contradictoria, ¿no? Porque nos decían que Raúl Díaz está por encima del secretario general de Presidencia. Pocos cargos hay pues por encima del secretario general de Presidencia, que es el hombre fuerte, claro, de Moncloa, es el encargado de ejecutar los programas de presidencia, ¿no? Pero bueno, nos trataban de vender esta burra, como quien dice, ¿no? Es evidente que el secretario general de Presidencia
Presidencia, junto con el Ministro de Presidencia, es el encargado de la contratación de todo el complejo de la Moncloa, que es un complejo bastante extenso, porque aunque se piense en el Palacio de la Moncloa en sí, en realidad estamos hablando de 6-7 edificios, estamos hablando de vicepresidencia, el edificio de vicepresidencia, del Ministerio de Presidencia, de semillas, que como quien dice sí. el ala oeste español, también está ahí, por ejemplo, la SEC. Bueno, pues la verdad, el Ministerio de Presidencia se encarga de la mayoría de todos estos contratos y de decenas de asesores que hay en este complejo. Hay una cuestión añadida, que es que, claro, todo esto sucede en medio de la crisis exterior de España, donde hoy aparece, pues como... no sé, como el apestado, y parece el leproso de Molokai, la isla maldita, donde hasta el padre Damián contrajo la lepra y murió. Gran película de los años 50. Creo que el 50, a principios de los 60. Qué película. Bueno, pues es que ya este gobierno ha pasado de tener su apoyatura en la imagen exterior a tener la peor imagen exterior que ha tenido España en muchísimas décadas. Sí, y qué tiempos aquellos en los que Pedro Sánchez aspiró al puesto de secretario general de la OTAN, sí. Que llegó a, bueno, pues introducirse en las quinielas, ¿no? Él se dejaba querer, como quien dice, y pues ahora sí, que se ha convertido en el actor que está reventando esta cumbre, sí. Todo porque, bueno, él está buscando una confrontación con Trump y contra Mark Rutte, ¿no? Que era el primer ministro holandés, ahora el secretario general de la OTAN, y lo busca porque quiere pues tratar de vender una imagen interna en España para poder cohesionar a la extrema izquierda, ¿no? Para decir, bueno, yo estoy en contra de Estados Unidos, como veis, a mí la OTAN no me ve con buenos ojos. Él está en una clave nacional. Y es lo que está en estos momentos. Vamos a ver, lo más probable es que al final hoy acabe firmando el acuerdo. Sería difícil que España lo reventase, aunque bueno, no se puede descartar nada. Otra cosa es lo que luego nos venda. Imposible, claro. Otra cosa es lo que diga. Bueno, claro. Yo vi ayer, lo acabamos de oír, a Pili Juerga diciendo que a ver si se lee la carta. La que no te has leído la carta ni en inglés ni en español eres tú, analfabeta. Pero si es que Rutte salió para que no quedara la cosa en manos de interpretaciones, es que lo dijo abiertamente, no hay acuerdos particulares, no hay acuerdos paralelos, la OTAN no puede hacer eso. Y por si acaso además lo ha filtrado Trump, que está harto de este jeta, porque Rutte es un jeta, es un izquierdista como Javier Solana, que se ha colocado en ese supersueldo al que efectivamente aspiró en su momento Sánchez, cuando ya es presidente de la Internacional Socialista. Esa era una salida a mollar. Y hay que recordar que eso lo veta Biden, porque Biden le tiene puesta la cruz a Zapatero, porque Zapatero es el narco venezolano, y desde que se sentó, no se levantó al paso de la bandera de Estados Unidos, Zapatero es un enemigo de los Estados Unidos, que lo es, vaya si lo es. Entonces eso afectó a Sánchez. Y la última vez, creo recordar que estaba en la puerta de un parking de la Casa Blanca, ¿no? La última vez que vimos a Sánchez. Sí, solo fue recibido una vez en la Casa Blanca y no compareció desde ninguna sala de prensa de la Casa Blanca, tampoco compareció desde los jardines, que es la referencia que se suele hacer, sí. Sino que le dieron una especie de salida, una puerta rara que llevaba como un parking, que llevaba como un callejón. No era la mejor imagen para comparecer en la Casa que Blanca. Ponía parking, que se veía. Claro. Sí, no, y que esto es evidentemente una clara señal de Estados Unidos, ¿no? Porque ellos, independientemente de que sean demócratas o republicanos, sí que mantienen una coherencia en política exterior que, por ejemplo, aquí se saltó por completo con Zapatero al no levantarse con la bandera, al anunciar una retirada de las tropas de Irak que ni siquiera se comunicó previamente a Estados Unidos, que fue Cierto. Bueno, pues totalmente improvisado, un giro totalmente hacia otro tipo de socios, ¿no? La Tratando, alianza por de ejemplo, civilizaciones. Sí. Que era Turquía, su único socio Turquía, el islamista Erdogan, o sea, otro amigo de las libertades y de Occidente. En fin, yo no sé lo que va a pasar porque yo estoy como tú. O sea, es que ahora de esto de lo mismo sale, pues no sé, sale abrazando el socialismo científico,
que deteniendo a Margarita Robles o tirándola por un barranco, porque como está fuera de control, ha ido con Álvarez, bueno, eso es como ir solo, pero ha ido con Margarita Robles, no sé si en calidad de asesora o de rehén, que también lo parece. Te han colocado a ti en el otro parking, no, eso es la venganza. Esto es la venganza del chinito de Sant Cugat, del chinito de Illa. Por cierto, ¿se sabe si Illa, aparte del rebote que cogió en el Parlamento de Cataluña, va a hacer algo con la noticia que aparece hoy, o ha dado señales de vida a la Generalidad, que está muy rápida en esto normalmente, en esto de sacar notitas y tal? Están encantados con la OPA, que no hay OPA porque no nos da la gana que haya OPA, pero ¿y el chino de Sant Cugat, de los 196 millones que se llevó en mascarillas, que no sirven para nada? Sobre esto no hay no ha dicho nada ni Barcelona ni Madrid. No, de momento guardan silencio. Sé que hubo una reunión el jueves pasado en Moncloa. Nos dicen desde el gobierno catalán que se trataron temas muy variados, no solo la situación nacional del Partido Socialista de España, también que se habría tratado, por ejemplo, pues algún tipo de inversión en Cataluña. Evidentemente la OPA que iba ayer al Consejo de Ministros nos confirman que sí que estuvo sobre la mesa y que se habló, pero la verdad sobre este tipo de contrato de las mascarillas, que afecta de lleno a su etapa al frente del Ministerio de Sanidad, siguen guardando silencio. Seguirán así una temporada. Bueno, muchas gracias, Rubén. Un saludo. Nos vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Salimos a un bombazo informativo por día. Y Dígoras y Pachi lo resumían bastante bien en El Mundo. El bustoparlante de la tele anunciaba: tenemos una noticia de última hora, y toda la familia se paravetaba detrás del sofá y debajo de la mesa camilla. La gran noticia de ayer fue el auto del juez Peinado pidiendo al Tribunal Supremo que investigue al pollo calimero del gobierno, Félix Bolaños, por los delitos de falso testimonio y malversación. El primero, por no haber dicho la verdad al juez cuando le tomó declaración en la Moncloa el 16 de abril pasado. El segundo, por malversación debido a su papel en la contratación de Cristina Álvarez, que desempeñó tareas privadas para Bego Fundraiser al margen de los actos protocolarios que le pudieran corresponder en tanto que mujer del presidente del gobierno. Hoy toca aplaudir la capacidad premonitoria de Cayetana Álvarez de Toledo, porque los miércoles es cuando ella le zurra la badana a modo a este chisgarabís que ejerce 3 ministerios y todos igual de mal. Hoy le va a hacer una pregunta oral que tiene registrada desde el jueves pasado y que dice textualmente: señor Bolaños, ¿cuál es su balance terminal como ministro? Terminal. Terminal. Ahí, bueno, Bolaños sabe leer y escribir, si no, esto lo ve Pili Juerga y dice, ¿cómo que termina? No, porque claro, es que ¿o que es una estación de autobuses? Sí, la estación Termini. Sí, claro. Sí. Bueno, no fue la única intuición de Cayetana. El 19 de marzo interpeló a Bolaños para recordarle que tenía una cita con el juez Peinado el 16 de abril para declarar como testigo, y que en tanto que es testigo estaba obligado a decir la verdad, algo claro, de lo que no tiene costumbre. Sí. Tenga cuidado con no incurrir en falso testimonio, le advirtió, y al juez le ha dado por considerar que sí incurrió en falso testimonio en el asunto de la asesora Cristina Álvarez, que actuaba para los asuntos privados de Vega Pillafondos al margen de cualquier acto público o protocolario que pudiera tener por su condición de esposa del presidente del gobierno. Esto es, todo ello, sí. Todo ello percibiendo retribuciones con cargo al patrimonio público. Esta es la madre del cordero. Esto es malversación de fondos. Exacto. Aparte de una cara dura y de una jeta de acero, pero esto es malversación de fondos. Que lo dice Cayetana. Ojo, que como no tiene costumbre de decir la verdad, no vaya a incurrir... Vas a incurrir en delito de falso testimonio. Falso testimonio y malversación. Sí, le predijo el tipo penal incluso. Sí, todo. Al final,
Los extremeños se tocan, decía Pedro Muñoz Seca en una comedia estrenada hacia mitad de los años 20. Voy a poner un ejemplo. Iñaki López, un suponer, que dejaba en su cuenta de X la siguiente consideración. Cuando entre los insultos que me lanzan desde un coche siempre andan con prisa, incluyen el gentilicio vasco, me pregunto qué país les gustaría tener. Intuyo que uno sin más opinión que la suya. ¿Pero acaso mutilado? Evidentemente, quien use un gentilicio como insulto es un majadero, en este caso vasco. En la jerga de los vascos nacionalistas a los que Iñaki López se siente mucho más cercano, español. He aquí el gran problema gramatical de los nacionalistas. Creen que los adjetivos gentilicios son en realidad calificativos. Vasco-catalán, bueno, español, malo. Bueno, pero yo es que creo que esto es mentira, una más de este sujeto. Pero tú en Madrid, que hay tanto vasco refugiado, ¿le vas a llamar a alguien vasco? Que a lo mejor ha huido de allí porque lo mataban en el Goyerri. No, es un reflejo de sus propios fantasmas. Son sus fantasías, exactamente. Pero como cuando sale la nena esta, la Bonmatí, que hace unos anuncios, he dejado de tomar el yogur este que anuncia, pero es bueno, pero Alpro, no lo pienso tomar. Porque y dio una rueda de prensa con Guardiola, otro que tal baila, otro sicario del golpe, y diciendo que es que, claro, ellos quieren poder hablar en su idioma. ¿Y quién nos lo impide? Sois vosotros los que estáis impidiendo que se pueda estudiar en español. Pues sale la nena esta, presumida, es de una dinastía pata negra separatista, haciéndose la víctima, pero cobrando los anuncios. Sí. Pero bueno, y no es la única que ha dicho esta chica, porque le preguntaron si estaba siguiendo el Mundial de Clubes y dijo que no, porque total, como no juega el Barça, ¿para qué? Pues claro, pues si es que son lo que son. Y luego dice que es que son antipáticos. No, son traidores, que es una cosa distinta. Además de antipáticos. Y están al plato y a las tajadas. O sea. Sí. Hoy, bueno, eso fíjate, ya lo decía Azaña en sus diarios, 29 de julio del 37, cuando decía que, eso en su conversación con Negrín. Con Negrín, exacto, sí. O sea, y decía que hacía un golpe final a lo de la deslealtad que tenían los nacionalistas. Y mientras tanto, venga a pedir dinero. Esto se está burlando, me acuerdo, porque hice la antología que no compró nadie, conviene recordarlo. Yo publiqué a principios de los 80 2 antologías de discursos y de también de Azaña de los ensayos, ¿no? Y entonces esa parte, claro, Azaña me lo sé casi de memoria. Entonces hay un momento que está hablando con Negrín. Y entonces, en realidad, Azaña pone en boca de Negrín lo que él piensa, porque eso lo hace siempre. Parece, sí. Y entonces dice, vamos a ver, era cuando, después de perder el País Vasco y huir y rendirse cobardemente en Santoña, se presenta Aguirre en Barcelona y hablan del eje Barcelona-Bilbao. Entonces están muertos de risa por un lado, ¿qué eje si ya no hay Bilbao? Bueno, pero cuando llegan y dice, vamos a ver, yo nunca he sido patriotero, esto que se llama nacionalista o patriotero. Ahora bien, esto es intolerable. Con Franco, dice, ya nos entenderíamos nosotros o nuestros nietos. O nuestros nietos. Sí, pero señor. Con esta gente es imposible. Y venga a pedir dinero y más dinero. Señor. Tal cual. Es que fue exactamente así. Sí. Bueno, hoy tenemos una coincidencia básica en los titulares que todos los periódicos dedican a la visión del Financial Times sobre Pedro Sánchez. El Times acusa a Sánchez de torpedear la unidad de la OTAN para reivindicarse en plena ola de corrupción. Hay que estar atentos a la cumbre anual de la OTAN que se celebra en La Haya estos días para admirar a nuestro presidente cuando le cante las 40 a Mark Rutte y le recalque que solo piensa pagar el 2,1% del PIB en gasto militar. Y ni una décima más, y ya de paso que le reenvía la carta que ya remitió a Alberto Núñez Feijóo con una advertencia equivalente. Toma, Mark, que alguien te la traduzca, a ver si eso aclara tus dudas. Qué lío lleva hasta mañana cuando oía Pili Juerga. Digo, qué mal está esta mujer.
qué mal está. Primero, no sabe leer ni escribir. Entonces se pone a hablar de la traducción. Pero si no hay más que ir al original, que es que habló, es que además lo aclaró, que es el 3,5%. Y ella, claro, le pasan el papelito del rubio y no se sale, no se sale del guión, pero que ya habla Urrutia, o sea que esto no es... Dice, eso sería su opinión. Hombre, es la opinión de la OTAN, como que el secretario general, sí. Se ha creído que es algún pelanas de estos que mandan a las tertulias de Televisión Espantosa. Pues sí. La eurodiputada de Podemos, a la que tú llamaste analfabeta funcional... Y le gané la querella, porque ella no sabía lo que era analfabeta funcional, claro. Bueno, analfabeta sí, lo que no sabía era lo que significaba funcional. Claro, y yo creo que sigue sin funcionar su cabecica, porque es que hay que verla, ¿eh? Sí. Bueno, pues Irene Montero ha lamentado este domingo que el gobierno de España no haya condenado el ataque de Estados Unidos en la madrugada de este domingo a Irán, sino que se ha limitado a pedir desescalada y contención al país agredido. Si Estados Unidos puede atacar ilegalmente a Irán, es porque cuenta con Europa como aliada en esa agresión, ya que no condena esta agresión contraria al derecho internacional, dice ella, y que se trata de una acción que solamente acerca peligrosamente al mundo a una gran escalada y a la Tercera Guerra Mundial. Lo que acerca al mundo a la Tercera Guerra Mundial es que una república islamista teocrática pueda hacerse con armas nucleares. Por eso era inobjetable el título del artículo de Ramón Pérez Maura ayer en el debate. Menos mal que nos quedan Israel y Estados Unidos. Y esta, aunque analfabeta funcional, esta cooperadora a título de lucro, hay que recordar que Irán patrocinaba la televisión de su parejita, del marqués de Galapagar, ella marqués ahora, cuando era solo una groupie, y él andaba entonces con otra, la que ahora detesta, con Tania Sánchez. Pero conviene recordar que entonces, cuando dijeron, oye, ¿qué hace cobrando de Irán? Y entonces dijo Iglesias aquello de que, bueno, hay que, a veces en política hay que cabalgar contradicciones. Pues ten cuidado con lo que cabalgas en Irán, que te ahorcan, ¿eh? Eso es. Bueno, en estos días circula en Internet un viejo vídeo de Pedro Sánchez en el que arremetía contra el mundo por publicar por capítulos las confesiones de Almedo y Domínguez sobre los GAL y la tarea del juez instructor Baltasar Garzón. En él dice textualmente que los policías se desdicieron cientos de veces. Como decía Felipe, cienes y cienes de veces. Eso es. Sí. Se desdicieron, eso está muy... Sí. Mira, esto es también un toque kirchneriano. El Kishilov, que es el sicario soviético, como le llaman Milei, decía, se produció. Y entonces se produció. Claro, y son argentinos, que tienen mejor formación gramatical. Exacto. Bueno, pues dice que se desdicieron. Sí. Salvador Méndez era un sin techo que llevaba 2 años pernoctando en el aeropuerto de Barajas y que fue noticia por haber encontrado trabajo mediante una oferta de un estelero asturiano, dueño de un hotel llamado La Molinuca. Fue un final feliz, pero muy efímero. A los 15 días, Salva ha renunciado a su trabajo, que consistía en hacer habitaciones. Era muy duro para mí. No era lo mío. Salva Méndez estuvo 15 días en La Molinuca, pero el empresario Fernando Fernández solo lo llamó 3 días para ir a trabajar. Los 2 primeros llegó tarde y el tercero no apareció hasta la hora de comer. Cuando le preguntamos, dijo que se había tomado el día de asuntos propios, comentaron sus compañeros de trabajo. Así está el tema, Federico. Por cierto, otro vago como el marqués de Galapagar. ¿Te acuerdas cuando que no llegaba nunca al avión para ir, cuando salió de eurodiputado, cuando empieza su carrera? Y tenía una portuguesa mayor que decía como la tía, que los tal, él siempre culebreando, siempre que hay unas faldas, y que les enseñaba dónde estaba, pero luego no iba, no llegaba nunca al avión, cobraba y adiós, muy buenas. Por cierto, como Errejón, ¿te acuerdas aquella beca de Málaga? A la que solo iba a cobrar, nunca investigó nada en la Universidad de Málaga. Pero además es que no tenía capacidad para investigar, porque era una investigación sobre los precios de la vivienda. Dice, ¿y qué sabe un politólogo de eso?
Nada. Eso haría falta un economista especialista en lo que en mis tiempos se llamaba economía regional y urbana. Claro, qué tiempos. Pero bueno, eso eran viejos tiempos. Y por cierto, ya que hablas de Errejón, ha habido algo que todos nosotros habíamos notado en la declaración de Elisa Muniá, su presunta víctima de acoso, cuando dice que entraron en una habitación, la tiró sobre la cama y cerró con pestillo por dentro. Y claro, decíamos, bueno, ¿qué casa tiene los dormitorios cerrados con un pestillo para cerrarlos? Y efectivamente los dueños, en su declaración ante el juez, han dicho que en su casa no hay habitaciones con pestillo. Y si las había, las habrían quitado. A ver si era un piso de los de Begoña, de estos que tenían para grabar a la gente en sus efusiones post-sauna. Sí, bueno. Vete a saber. En fin, muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Si les duele algo, anda, que no hay motivos para que duela. Ibudol. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, ya están Luis Valcarce, Paco Maruenda para empezar la tertulia, pero los oyentes, anda, que no hay motivos para manifestar preocupaciones e irrisiones, porque esto tiene una parte trágica y una parte cómica. Y tanto, sobre todo cuando al presidente se le empiezan a ver ya las costuras. Sí. Queremos plantear hoy a nuestros oyentes si está utilizando Pedro Sánchez ese enfrentamiento, no sé si teatrillo, con la OTAN y también el endurecimiento de las condiciones para la OPA del BBVA al Sabadell como una especie de tabla de salvación ante sus socios, para que esos socios antimilitaristas y separatistas catalanes no le retiren el apoyo. ¿Es todo un truco? Bueno, yo creo que él tampoco lo sabe. Yo creo que como vive al día, ha sido pro-OTAN, anti-OTAN, pro-Europa, anti-Europa, y ahora es un caudillejo bolivariano que puede irse mañana a la cárcel. Entonces, claro, cuando estás en esa situación, lo fácil es decir, no, esto lo hace a cambio de... sin saber si va a recibir algo a cambio. A lo mejor a veces a veces suponemos que piensa más quizás de lo que lo haga también. Este opera, es el perro de Pavlov, o sea, le metes ahí, mira qué bien huele este arroz y enseguida el perro ácido clorhídrico. Está muy bien hoy el artículo que firma Francisco Rosell en el debate. Sostiene que el presidente está utilizando esta cumbre de la OTAN como un escape room para salir del escenario. Totalmente. Y esfumarse ante los casos de corrupción. Ahora ya, por supuesto, también esperamos mensajes con su ministro de Justicia, el responsable de los jueces, al borde del banquillo de los acusados. Bueno, pues vamos a tratarlo, pero hay una cosa inequívoca, que esto no es opinable. La inversión en España ha caído a la mitad, porque no es un sitio seguro para invertir. Solo se mantiene Madrid. Evidente, pero después de la OPA, ¿quién va a confiar en la seguridad jurídica española? Nadie. En fin. 648 91 92 60 y les leemos en @lamanana de FJL. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.